Esta clase, les comentaba, la clase pasada, bueno, tiene un nombre un poco extraño, pero no te preocupes porque vamos a ir entendiendo de qué se trata. Pero el título de esta clase se llama ¿Cómo fracasar exitosamente? Y a ver, ¿a quién de aquí le gusta fracasar? Levante su mano. ¿No? No, no hay manos levantadas, ¿verdad? Creo que, creo que a nadie nos gusta fracasar, pero bueno. Vamos a leer y estudiar justamente en la palabra de Dios a qué se refiere esto y por qué. Bueno, se llama así. Y vamos a entrar entonces, a seguir más bien con el estudio del libro de Segunda de Samuel. En esta lección, pues vamos a examinar la lucha del rey David con el pecado y cómo es que a pesar de esto llega a honrar al Señor al demostrar un verdadero arrepentimiento. Y David, lo que vemos es que es un hombre según el corazón de Dios, pero nos va a dar innumerables ejemplos de fe a lo largo de su vida y de su historia. Ahora, eh, David es conocido no solamente por sus grandes momentos, ¿verdad? Como su victoria sobre Goliat o otros tantos, sino que también por su fracaso. Y justamente ese es el tema que vamos a tomar aquí. ¿Por qué? Porque David, bueno, tuvo varios fracasos también, así como grandes victorias, por lo que se le conoce también por todos estos fracasos, como con una mujer llamada Betsabé, ¿verdad? Y ahora estudiamos la semana pasada, en la clase pasada, también tanto el corazón de Saúl como el corazón de David. Y aunque ambos cometen pecados terribles, Saúl pasa a la historia como el rey que decide apartarse de Dios, mientras que David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, que está ahí junto a Dios a pesar de lo que le pasa. Así que, ¿qué los hace diferentes? Bueno, pues Saúl responde con orgullo, eh, y mientras que David responde con humildad y con arrepentimiento. Y ahora sí, bueno, vamos a entrar de lleno a este tema, ¿verdad? Del fracaso. Y vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando, pero lo primero que tenemos que ver es un punto que se llama la obediencia consagrada antes del fracaso. Si tú estás anotando, te invito a que pongas este título. Se llama Obediencia consagrada antes del fracaso. ¿De qué se trata? Bueno, pues imagina a David que ya está consolidado como un rey, habiendo traído el arca a Jerusalén, victorioso sobre sus enemigos y viviendo una época de estabilidad en su reino. Ahora, su corazón, el corazón de David, arde por Dios y desea construirle un templo. ¿Te acuerdas? Esto es parte de lo que David desea. Una casa digna para el arca del pacto que habían traído, que habían recuperado, que habían traído. Y este deseo nace de un amor genuino por el Señor. Sin embargo, el profeta Natán llega y le comunica a David que ese honor será de su hijo, no suyo. ¿Por qué? Bueno, porque David era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Esto, si quieres verlo después, estudiarlo más, puedes verlo también en Primera de Crónicas 28:3. Pero a pesar de que este deseo, ¿verdad?, de construir el templo estaba muy arraigado en el corazón de David y de esta noticia, ¿verdad?, que recibe acerca de que él no iba a construir este templo, en lugar de ofenderse o insistir, David responde con humildad y se postra ante Dios y alaba y reconoce su voluntad. Así que vamos a ver si ya tienes tu Biblia por ahí. Vamos a empezar a leer. Necesito que me ayudes. Y vamos a Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7, 18 y 19. De Samuel 7, 18 y 19. Y vamos a ver qué es lo que responde justamente David. ¿Qué tal, Roxana? Muy buenas tardes. Si ya lo tienes por ahí, te escuchamos el 18 y 19. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se logra escuchar? Sí, 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 muy bien. Ya, muy bien. Segunda de Samuel, capítulo 7.
versículos 18 y 19 nos dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Amén. Así es, amén. Y por favor, ayúdame a leer ahora el 25 y 26 de ese mismo capítulo 7, por favor. Ya. Dice, ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Así es, muchas gracias, Roxana, bendiciones. Y, y bueno, vemos el corazón de David, en todo momento está dándole honra, bendiciendo al Señor, reconociendo al Señor, ¿verdad? Ahora, la verdadera obediencia es confiar en Dios, incluso cuando nuestros sueños pues no se cumplen como nosotros esperábamos. ¿Cuántas veces hemos llegado a pedirle algo a Dios o hemos tenido un sueño, ¿verdad? Un anhelo o hasta sueños, ¿verdad? Y hasta vemos todo como sería. Y muchas veces pues Dios llega y te puede decir, bueno, no, no es de esta manera, vamos a hacerlo de esta otra o ya no vamos a hacer eso. Y así le pasa a David. El sueño que él tenía de este templo, bueno, pues Dios decide cambiarlo por la circunstancia que haya sido. Pero, ¿cuál fue la actitud de David ante esto? Bueno, fue obediente. Fue obediente y lo siguió alabando y exaltando. Y el éxito verdadero no siempre se mide por lo que logramos nosotros hacer, sino por cómo obedecemos, incluso cuando pues no se hace de la manera en que nosotros queremos. Antes de fracasar, David supo someter su corazón y esa sumisión fue clave para su futura restauración. Amén. Espero que me entiendas ese punto. ¿Por qué? Porque la realidad de todos como humanos es que todos vamos a fracasar. Y la realidad, aún como hijos de Dios salvos también, es que vamos a fracasar. Vamos a estar todo el tiempo fracasando. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra humanidad. Quizá vamos a hacerlo menos, ¿verdad? Pero bueno, solamente Jesús era perfecto. Y nosotros necesitamos entender esa parte. A nuestras vidas van a llegar muchos tipos de fracasos. Ahora, vamos a esta segunda parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que entender también cómo llegan esos fracasos. De alguna manera tienen que llegar esos fracasos. Y vamos a ver el comienzo del fracaso. Ponle ahí el comienzo del fracaso. Y en el caso de David, bueno, pues fue la comodidad y la omisión. Y es que David tenía que cumplir algo como rey. Él tenía una tarea muy importante que hacer. En primavera era la temporada en que los reyes salían a la guerra. Pero David, por primera vez, decide no acompañar a su ejército, no salir a la guerra. ¿Y qué hace? Pues se queda en Jerusalén. Ahora, no está haciendo nada malo, aún, pero no está donde él como rey debería estar, donde él como en su misión debería de estar. Así que esa noche, una noche, mientras pasea en la azotea del palacio, ve a una mujer hermosa bañándose en la azotea de su casa, y pues lo que sigue va a cambiar la vida de David para siempre. Todo comienza con una omisión y es el no estar presente donde Dios quería que Él estuviera presente. ¿Cuántas veces nos pasa de esa manera? Vamos a leer 2 Samuel 11:1, por favor. Levanta tu mano, si me ayudas a leerlo, por favor. 2 Samuel 11:1.
Segunda de Samuel 11:1. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Amén. Gracias, Belén. Ahora parecía que no había nada malo, ¿verdad? Pero entendemos entonces que no estaba en el lugar que debería de estar, que era su lugar como rey. Y este acto de omisión lo posiciona fuera de la voluntad de Dios. Y entonces lo hace vulnerable a la tentación. Entonces, no estar donde Dios nos quiere puede llevarnos a lugares donde pues nunca debimos estar. Es una decisión también nuestra, ¿verdad? Dios ya nos ha dado todas las instrucciones, ya Dios es más, ya te ha ungido, como veíamos la clase pasada, ya te ha dado una misión, ya te ha dado un puesto, ya te ha dado tantas cosas, pero simplemente si no seguimos estando en la voluntad de Dios, pues vamos a ser vulnerables, pues a cualquier tentación, a cualquier pecado. Y muchos fracasos comienzan en estos pequeños descuidos. Parecía que no era importante, pero muchos fracasos comienzan ahí. El primer paso hacia la restauración es reconocer las puertas que se han abierto en este descuido espiritual y entonces, pues, debemos volver al lugar donde Dios quiere que estemos. Y así le pasó a David. Vamos a ver entonces qué pasa con David. Y, y lo siguiente que vamos a ver es justamente lo que sucede después. Y es el pecado oculto. El pecado oculto, que es deseo, abuso y hasta un asesinato. Entonces, vemos a David desde su terraza observando a Betsabé durante su baño, que tal vez era el baño ritual de purificación que se debía de tener, pero David manda a llamar a Betsabé. Ahora, Betsabé, ella era la esposa de Urías. Urías era un guerrero leal a David, del ejército de David, y también era nieta de uno de sus consejeros, de Agitofel. Bueno, espero pronunciarlo bien, Agitofel, que era uno de los consejeros de David. Ahora, aún con esta información, a David no le importa, y David no se detiene ahí. Entonces manda a llamar a Betsabé a su lugar. Lo que sigue, mira, no es una aventura, como cualquiera podría decir. Es un abuso de poder y una cadena de pecados. Hay adulterio, engaño, manipulación y hasta el asesinato. David la toma, la embaraza y en lugar de confesar, intenta manipular a Urías, el esposo de Betsabé, para pues encubrirlo. Cuando no lo logra, escribe David una orden para que Urías vaya al frente de la batalla y ahí es donde firma realmente su sentencia de muerte de Urías. Y bueno, y vemos en la palabra, si quieres después tú leerlo, que se le entrega al mismo Urías, ¿verdad? Para que la lleve. Entonces Urías muere y David, ¿qué hace? ¿Se arrepiente? ¿Sabes qué hace? Se casa con Betsabé, como si nada hubiese pasado. En 2 de Samuel 11:15, lo voy a leer, es muy corto. 2 de Samuel 11:15 dice: pongan a Urías al frente de la batalla más feroz y retírense de él para que sea herido y muera. Esta es una orden directa de David. Y mira, cuando nosotros hemos pecado, cuando hemos fracasado, cuando hemos caído de alguna manera, el pecado no confesado genera una cadena de destrucción que daña a otros inocentes, a otras personas que quizás están alrededor de ti. Y el verdadero fracaso no está en cometer un error, sino en negarse a reconocerlo. Eh, no se trata solo de haber caído, sino de cómo nosotros
después de haber caído, respondemos a eso. Y mira, lo que se oculta se empeora, ¿verdad? Lo que se oculta empieza, como dicen muchos por ahí, empieza a echarse a perder, empieza a oler mal y va a empeorar, como una herida que no es tratada. Pero lo que se confiesa, entonces eso sí puede ser sanado. Y bueno, David no lo confiesa, no reconoce tampoco su error, pero pues David tiene una visita. Y justamente entramos en la confrontación. Este es el siguiente paso que hay, la confrontación y la confesión. Ahora, esto vuelve a aparecer uno de los personajes que habíamos visto al principio, que es el profeta Natán. Y en la tradición profética, los profetas confrontaban con la verdad a los reyes, aún aunque esto les costara la vida. Entonces Dios envía a Natán para hablar con David. Y fíjate lo que hace Natán. Él no acusa directamente a David, sino que le cuenta una historia, ¿verdad? Un hombre rico que le roba al pobre su única oveja. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a leer esto. Está en 2 de Samuel 12 del 1 al 6. 2 de Samuel 12 del 1 al 6. Vamos a leer esta historia que le cuenta Natán a David para que pues realmente entendamos qué pasa ahí. Del 1 al 6, por favor. Pastor Gilberto, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios Y bendiga, Dios guarde. igualmente le Y escuchamos leemos de fuerte la para que siguiente manera. todos escuchemos bien. Amén. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de su oveja y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Gilberto. Amén. Bendiciones. Entonces, bueno, vemos que aquí utiliza una forma de retórica el profeta Natán. ¿Para qué? Para que David realmente pudiera entender en qué había caído. Ahora, hasta este momento, David no lo entendía, ¿verdad? De hecho, se enoja. No, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto haya sucedido, esta injusticia? Y aquí David le dice que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Y vemos en el versículo siguiente qué es lo que le dice Natán a David y le dice, tú eres ese hombre. Entonces viene una confrontación. Después de nuestro pecado, después de nuestro fracaso, siempre de alguna u otra manera va a venir una confrontación, ¿verdad? Eh, pero también debe venir algo después de esa confrontación, donde todos hemos estado ahí, donde todos estaremos ahí. Y también después de esa confrontación debemos tener una confesión de lo que hemos hecho. Y así sucede con David. Entonces, en el 12:13 dice, entonces dijo David a Natán,
he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Dios perdona a David, ¿verdad? Y le perdona la muerte. Ahorita vamos a ver qué pasa con lo demás que él dijo. Pero Dios tiene misericordia al David haber confesado también su pecado después de una confrontación. No todos los pecados son reconocidos de una manera inmediata. A veces son hasta que somos confrontados, pero lo importante es que haya esa confesión, ese reconocimiento de nuestro fracaso. Y si te acuerdas, Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no está buscando perfección en nosotros, sino realmente corazones que se quebrantan y se arrepienten sinceramente cuando caen. Ya te lo mencioné al principio, todos de alguna manera, aunque tengamos mucho tiempo de conocer al Señor y estudiemos, ¿verdad? Y estemos aquí inscritos en el Instituto Bíblico y hemos tomado 10 15 cursos, ¿verdad? Y nos sepamos la Biblia de memoria, seguramente en algún momento quizá es que caigamos, pero no hay restauración sin confrontación. La voz de Dios a través de otros quizá va a doler. ¿Por qué? Pues no nos gusta que nos confronten, no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Pero ¿sabes qué? También esa voz de Dios a través de otras personas y a través de la confrontación puede sanar, puede traer sanidad. Así que el primer paso hacia levantarse es aceptar la verdad del estado en el que estamos. Y eso, bueno, le pasa a David. Ahora, vamos a seguir avanzando y vamos a 2 de Samuel 18:33. Segunda de Samuel 18:33. Y quiero que lo leamos, bueno, que alguien lo lea, por favor, porque aquí algo pasa con David. No nos da tiempo de leer todo, pero ustedes también léanlo, por favor, ahí. Segunda de Samuel 18:33. Adelante, Roxana, ¿qué dice? Y segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33, ujú, nos dice, Así es. entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Gracias, Roxana. Bueno, ¿qué es lo que pasa con David? ¿Por qué está así, verdad? ¿Por qué clama tanto y por qué justamente está llorando por su hijo? Bueno, hay consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado, aunque David fue perdonado por Dios, le fue perdonada la vida, el daño causado fue muy profundo. Vemos en esta historia, en esta lectura, que el hijo concebido con Betsabé en pecado, pues muere. Y el juicio de pagar 4 veces, ¿te acuerdas el juicio que él había hecho ante Natán? Bueno, que él mismo decretó, se cumple literalmente. Sus hijos sufren violencia, incesto, traición y muerte. Amnón viola a Tamar, su hermana. Absalón mata, el hermano de Tamar, mata a Amnón. Absalón se rebela. David huye. Absalón muere. Adonías muere. 4 hijos, justo como David había dicho. Debe pagar 4 veces. Así que su propio juicio profético se cumple. Y la casa de David refleja de forma dolorosa lo que sucede cuando el pecado no es corregido a tiempo. Y es que Dios nos perdona, pero el pecado, pues, deja cicatrices que pueden quizá acompañarnos toda nuestra vida. El alma puede ser sanada, pero las consecuencias muchas veces van a permanecer. Y
y a lo mejor es un tema que hemos preguntado a Dios, ¿verdad? Y qué pasa con aquellos que pecamos y que, mira, pues también todos los pecados, lo hemos escuchado, todos los pecados, bueno, pues para Dios es igual. ¿Por qué? Porque Dios está viendo el corazón. Sin embargo, no es lo mismo que tú ofendas de palabra a una persona y inmediatamente le pidas perdón, a que llegues y mates a una persona. Las consecuencias de ese pecado son diferentes. Para Dios, bueno, Dios está viendo el corazón, pero las consecuencias, la primera a lo mejor va a ser una respuesta que te digan, sí, claro, te perdono. No hay. A lo mejor te enojaste y me dijiste cosas feas, ¿verdad? Pero la segunda, pues habrá consecuencias y hasta legales. Y van a privarte de tu libertad y van a ocurrir muchas cosas más que van a justamente hacer parte de eso. Y eso es lo que le pasa a David. Él con sus acciones se enreda, fracasa, peca. eh, y no solamente eso, sino trae esa maldición para su familia, para sus hijos. Ahora, levantarse tras un fracaso implica aceptar que algunas de esas heridas se van a quedar ahí. Pero incluso en medio del dolor, Dios camina con nosotros. El perdón es solo el comienzo, pero la verdadera madurez se demuestra en cómo enfrentamos las consecuencias con fe y obediencia. Y así, David tuvo que avanzar, ¿verdad? Tuvo que seguir como rey al frente de su reino, de su ejército, de su pueblo, de sus decisiones. Y, y llega un momento también en la palabra, esto lo vemos más adelante en 2 Samuel 16, donde eh, mientras huía de Absalón, ¿verdad? Su hijo, David tiene que huir de ahí porque Absalón había tenido el favor de mucha gente importante. David huye de Jerusalén como fugitivo y Simei, que es un hombre de la familia de Saúl, lo maldice públicamente, le dice, asesino, desgraciado, y los hombres de David, bueno, pues se enojan, ¿verdad? A lo que este hombre le dice, pero David los detiene. Él sabe que las palabras de Simei, aunque son duras, son parte de las consecuencias que él está enfrentando. Él ya no es el rey altivo que era, es un hombre quebrantado que ha aprendido a escuchar incluso en medio del dolor. Y esto lo que refleja es un corazón verdaderamente arrepentido, que no está buscando venganza, sino una restauración completa también. David había entendido que todo lo que él hiciera y dijere iba a tener consecuencias, así que prefiere esperar. Dice 2 Samuel 16:10, y dijo el rey, dejadlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Entonces, un corazón verdaderamente arrepentido acepta la reprensión y sigue confiando en Dios aún en medio de ese dolor y pues de esas situaciones difíciles, ¿verdad? Ahora, uno de los mayores frutos del arrepentimiento es la mansedumbre. Cuando aprendemos a recibir corrección sin que nos amarguemos, sin que nos enojemos, estamos verdaderamente en camino hacia una verdadera sanidad en nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí pueden decirlo, verdad? A lo mejor hace unos años, cuando alguien te confrontaba eh, con tu pecado, con tu error, bueno, a lo mejor te enojabas, tratabas de poner eh, muchos pretextos para no ser confrontado. Y a lo mejor decías cosas que, pues, que no estaban bien, pero a lo largo del tiempo, de los años de caminar con Cristo, de leer y estudiar su palabra y de que esa palabra se hace viva en tu vida, pues aprendes aún también acerca de esa mansedumbre, ¿verdad? De escuchar y de aceptar también la corrección. Ahora, ¿cómo fracasar eh, exitosamente, verdad? Bueno, pues es muy sencillo. Dice,
Si tú, bueno, alguien quiere, a ver, decirme cómo fracasar exitosamente antes de que yo lo diga y explicar obviamente este título de esta clase. A ver, ¿quién se imagina? Puede levantar su mano ahí. ¿Cómo fracasamos exitosamente? Y parece una contradicción, pero no la es. Entonces, a ver, ¿quién se atreve a decirlo? A ver, ¿no? Nadie. A ver, quizá voy a escoger a alguien por ahí. Hace mucho que no hago eso, a ver, porque como nadie levanta la mano, pero veo ahí algunos. Mm, a ver, Darío, ¿cómo estás? Bendiciones, hace mucho no te escuchamos. Eh, ahí estamos. A ver, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones. ¿cómo estás, Darío? ¿Cómo estás? Bendiciones. Bien, bien. Compenetrado, ¿no? En la palabra de David, ¿no? ¿Y Así cuál era la es. pregunta en concreto, ¿Qué significa pastor? fracasar exitosamente según lo que hemos ya estudiado y aprendido hoy? Fracasar exitosamente, ¿no? Muchas veces creo yo, a mi entender, ¿no? Que hacemos cosas creyendo, ¿no? Que realmente agradan a Dios esas cosas, ¿no? Y no buscamos muchas veces la dirección de Dios para hacerlo, ¿no? Y hacemos, como te he enseñado, ¿no? Lo hacemos por omisión, ¿no? Estamos en un lugar o lugares que realmente el Señor no quiere que estemos ahí, ¿no? Y muchas veces nos da pautas, nos da señales, nos da formas o por la misma palabra, ¿no? De que no debemos permanecer ahí en ese lugar y muchas veces nosotros por temor, por miedo o por otras circunstancias no seguimos permaneciendo ahí y eso muchas veces lo que ocurre o puede ser que estemos retrasando el plan de Dios para nuestras vidas o para nuestro ministerio o para lo que sea, ¿no? Y otra cosa puede ser también la bendición de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Eso es a mi entender lo que más o menos pude llegar a entender, ¿no? Amén. Muchas gracias, Darío. Bendiciones. Y así es, bueno, es parte de lo que Dios tiene para nosotros en su propósito. Rosibel, adelante, te escuchamos. Tienes por ahí la mano levantada. A ver, por ahí ya puedes activar tu micrófono. Ahí estás. Gracias, buenas tardes. Buenas Sí, yo tardes. veo como que es pues reconocer nuestros errores, aceptar la corrección, como usted decía, y emprender acciones para mejorar en lo que se pueda, ¿verdad? Los errores cometidos y no volver a cometerlos. Así es. Exactamente. Muchas gracias, Rosibel. Bendiciones. Ahora, justamente el relato de David, esta historia de David tan tremenda, y te animo a que la leas completa, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando, de hecho, a David, pero su historia no termina en derrota. Dios no lo descarta. De hecho, lo que hace Dios con David es restaurarlo. Y no solo eso, sino que le promete que su descendencia traería al Mesías. Imagínate, desde su descendencia vendría el Salvador del mundo. Así que la historia de David lo que nos demuestra es que incluso aún los escogidos de Dios pueden fallar gravemente. Pero su restauración también revela que Dios no descarta al quebrantado de corazón. Es por eso que fracasar exitosamente es no quedarse tirado en el suelo, sino levantarse en humildad, reconocer la verdad y depender de la gracia de Dios. Así que la clave está en cómo respondemos cuando nos caemos. ¿Nos vamos a caer? Sí, te vas a caer, me voy a caer, nos vamos a caer. Pero ¿cómo estamos respondiendo en esa caída? Te voy a dar 5 puntos, nada más. Reconocer el error sin excusas. Reconocer el error sin excusas. Arrepentirse con sinceridad. Aceptar la corrección de parte de Dios, que va a llegar, no te preocupes, si tarda mucho,
va a llegar esa corrección. Asumir las consecuencias sin victimizarse y permitir que Dios restaure y use nuestra historia. Así que el fracaso no es final, es una oportunidad para volver a Dios, crecer en humildad y ser restaurado para cumplir el propósito eterno que Él tiene para nosotros. Y Él va a usar tu historia, Él va a usar tu vida como un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en alguien que cae, pero que se levanta, en alguien que cae, pero reconoce su error, en alguien que cae y es humilde para reconocer que necesita de Dios. Entonces, bueno, pues eres un creyente que se mantiene firme. ¿Estás tomando estas lecciones, estas clases en serio? ¿Las estás tomando realmente para tu vida? Quizá estás lejos de Dios, te sientes lejos de Dios. Bueno, pues regresa a Él hoy. ¿Estás sufriendo consecuencias de decisiones pasadas? Quizá lo estás sufriendo. No te preocupes, pide a Dios gracia y la fortaleza que necesitas para pasar por eso. Y como David, pues aprendamos a fracasar exitosamente, cayendo, pero volviendo a Dios. Y que nuestro mayor error no sea pecar, eh, sino que seamos realmente, estemos conscientes de que en cualquier momento podemos regresar al Padre, que es el quien nos perdona. Y todos fallamos, ¿verdad? Todos hemos fallado y todos vamos a seguir fallando, pero en Cristo, incluso nuestros fracasos pueden ser redimidos. Fracasar exitosamente es permitir que Dios transforme nuestra caída en nuestra restauración, nuestra vergüenza en un testimonio y nuestra derrota en una nueva dependencia de su gracia. Así que bueno, pues esto es cómo fracasar exitosamente. Y bueno, espero que eh, pues hayamos aprendido mucho, ¿verdad? Que Dios te haya hablado también a tu corazón y que podamos aplicar esto inmediatamente en nuestras vidas también. ¿Para qué? Pues para que sigamos siendo pues discípulos útiles para Él y para su gloria.